Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia, el mejor manual de crianza. No solo es el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. La Biblia es lámpara que ilumina nuestro camino, la Biblia es luz, la Biblia es guía, la Biblia es enseñanza irrefutable. No importa por lo que estemos pasando, si estamos atravesando momentos de éxito, si estamos viviendo momentos de fracaso, la Biblia es la luz que ilumina nuestro camino, es la verdad irrefutable porque en ella es revelada la gracia de Dios, el amor de Dios. La clase de hoy es muy importante, por favor tomen nota, estemos muy pendientes. Nuestra clase de hoy, clase número 74, tiene por título No confundas la religión, la religiosidad con Cristo. Nunca vayas a confundir la religión con Cristo. Vamos a leer Lucas capítulo 6, seguimos avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Lucas con María Paz, Dani, Margie. Todos los días nosotros como familia, como individuos, leemos la Biblia, todos los días. Y te animamos para que eso también sea una verdad en tu vida. Desde hace muchísimos años nosotros tenemos el hábito todos los días como individuos leer la Biblia. No importa si estamos de vacaciones, no importa si estamos trabajando, si hace sol, si llueve, si estamos lejos o cerca en casa. Si estamos felices o tristes, si nos sentimos derrotados o nos sentimos triunfadores, no importa lo que esté pasando, la Biblia ilumina nuestro camino todos los días y eso esperamos que sea una absoluta realidad y verdad en tu vida también. Vamos a Lucas capítulo 6. Seguimos avanzando en este libro, el Evangelio de Lucas. No confundas religión, no confundas religiosidad con Cristo. Lucas capítulo 6 versículo 1 hasta el 11 dice: Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿Por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Tengamos en cuenta ese versículo. Dani, recuérdalo. Lucas 6:5. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. No confundas religión, no confundas religiosidad con Cristo. Bueno, en la primera parte del relato vemos que los discípulos están caminando por unos terrenos sembrados en el día de descanso, el sábado. Los discípulos entonces arrancaron unas espigas de grano, las frotaron y se las comieron. Tenían hambre,
Los fariseos estaban ahí vigilándolos. Los fariseos habían construido una religión y tenía como base el sábado, el día de descanso. Ellos habían construido una religión humana. La religión humana está caracterizada en los ritos y en los sacrificios para agradar a Dios y para ganarse el cielo. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo, entre el cristianismo verdadero y la religión? Que en el cristianismo es imposible ganarnos el cielo y entonces Dios nos regala el cielo a través de su Hijo Jesucristo. Y en cambio en la religión no se acepta el regalo del cielo, sino que el hombre empieza a construir sus propias leyes, sus propias tradiciones y coloca cargas pesadas para ganarse el cielo. Y entonces penitencias, ascetismo, sacrificio, severo trato del cuerpo, abstinencias, tristeza, dolor. Y entonces eso era lo que habían hecho los fariseos. Ahora, los fariseos, miren, en vez de estar mirando a ver si hacían obras de caridad, en vez de estar mirando si compartían con sus familias, de ser felices con sus hijos, con sus esposas y de traer felicidad a las personas en el día de descanso, estaban vigilando. ¿Qué hacían los discípulos de Cristo? Imagínense en lo que invertían el supuesto día de descanso, que era el día supuestamente para adorar a Dios, y estaban vigilando, buscándole la caída a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿qué hacían los fariseos vigilando a los discípulos en un día de descanso? ¿Por qué no estaban con sus familiares? ¿Por qué no estaban disfrutando el día de descanso? ¿Por qué no estaban descansando? ¿Por qué no estaban en una actitud alegre? Por sus tradiciones y por su religiosidad. Y entonces le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Ahí están malinterpretando la ley, están malinterpretando la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 23, 25. Recuerden, la Biblia se explica ella misma. Y entonces Deuteronomio 23, 25. Recuerden, los fariseos habían construido una religión alejada de las Escrituras y se habían basado en las tradiciones humanas. 23-25. Deuteronomio 23:25. Dice la palabra de Dios: también cuando entres en el campo de un vecino podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Aquí vemos que en Deuteronomio ya Dios había regulado la ley de misericordia. Quiere decir, iba un extranjero, iba una persona por un campo que estaba sembrado, iba caminando, tenía una jornada de viaje y tenía hambre y estaba en un campo sembrado. ¿Qué podía hacer? Arrancar trigo con la mano y comer para saciar su hambre. Esa era una ley de misericordia. Ahora, no podían utilizar la hoz porque esa ya era una herramienta de trabajo. O sea, quiere decir que ya empezaban a cosecharlo. Y eso ya era ilegal y ya no se podía hacer. Pero la misericordia estaba ahí. Ahora, los discípulos no estaban violando la ley. Ellos estaban arrancando granos con las manos y se los estaban comiendo porque tenían hambre. Y entonces los fariseos no estaban aplicando la ley de la misericordia. Por eso recuerda, no confundas nunca la religión con Cristo. Vamos ahora a Mateo 12:7, por favor. Vamos rápidamente a Mateo 12:7. Nuevamente, Nuevo Testamento. Mateo, ahora se supone que los fariseos eran expertos en la ley, pero estaban pasando por alto la misericordia, la compasión, la gracia, el amor. Mateo 12:7 dice la palabra de Dios: ustedes no habrían condenado a mis discípulos quienes son inocentes si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. ¿De qué se estaban olvidando los fariseos? De la compasión y de la misericordia. Vamos a Marcos 2:27. Marcos 2:27. Vamos rápidamente. Marcos 2:27. Dice la Biblia:
La Biblia se explica a ella misma. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Ahí está diciendo, el día de descanso, el sábado, se hizo para que el hombre descanse, no para que se vuelva esclavo del día de descanso, no para que se vuelva esclavo de una ley, no para que se vuelva esclavo de un rito. O sea, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades del hombre. ¿Cuáles? Estar con su familia, adorar a Dios, disfrutar, reírse, pasarla bien, descansar. Vamos a Lucas 5:39. Sí, correcto, también para reflexionar. Lucas 5:39. Y en Lucas 5:39 dice, ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor. Esa parábola la utilizó nuestro Señor Jesucristo para decir, los fariseos, los religiosos, la religión falsa se aferra a lo viejo, a su tradición, y no quiere probar el vino nuevo, no quiere probar la gracia, la misericordia de Dios, la compasión. El cristianismo es compasión, es misericordia, no son cargas pesadas, no es fatiga. No, el cristianismo es alegría y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, los fariseos estaban apegados a las tradiciones antiguas. Lucas nuevamente, entonces ahora en el verso 5 dice Jesús, entonces Jesús agregó, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. O sea, eso en otras palabras estaba diciendo, yo soy el que dice qué se hace en el día de descanso. Yo soy el que mando en el día de descanso. Bien, vamos a leer ahora Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Dani, ¿puedes leer esa porción? Lucas 6:6, hasta aquí cerca al micrófono. Lucas 6:6 hasta el 11. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús le dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Acércate un poco más al micrófono, gracias. Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Bien, y entonces aquí viene otro día de descanso y entonces había un hombre en la sinagoga que tenía la mano derecha deforme. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga? Enseñando. Recordemos que una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que enseñaba las Escrituras. Esa es otra característica del verdadero cristianismo. En el verdadero cristianismo se enseña de manera disciplinada, coherente y expositiva la Biblia. Se enseña de manera ordenada y bien interpretada. Y entonces nuestro Señor Jesucristo termina de predicar, de enseñar las Escrituras. Ahora, los maestros de la ley religiosa estaban vigilando de cerca a Jesús. O sea, eso es tener la mirada a ver en qué momento encontraban una excusa para matarlo, para acusarlo, para mentir. Qué linda manera de utilizar el día de descanso. O sea, no lo estaban utilizando para lo que fue diseñado el día de descanso. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que pensaban y le dijo al hombre, ponte de pie frente a todos. Y entonces le dijo a sus acusadores, tengo una pregunta. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Entonces los confronta. Yo voy a hacer el bien, pero ustedes están tramando hacer el mal. ¿Para qué es el día de descanso? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Yo voy a salvar la vida de este hombre y ustedes planean matarme a mí. Está confrontando
a sus archienemigos, los líderes religiosos. Bueno, ahora esto no es nuevo. Esto ya le había pasado a la nación de Israel. La nación de Israel siempre había apostatado, siempre se había desviado. Por eso la religión no tiene nada que ver con Jesucristo y la religiosidad no tiene nada que ver con Jesucristo, porque la religión y la religiosidad son los esfuerzos humanos por ganarse el cielo a la manera del hombre y no según la manera de Dios. Vamos a ver dónde está esto registrado en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Estas eran las escrituras, eran los textos que tenían los fariseos. Pero ellos no obedecían la ley de Dios, sino obedecían sus propias tradiciones. Esa es una característica de la religión. No sigue la Biblia, sino sus propias tradiciones humanas, que lo que hacen es invalidar, adulterar el mensaje de la buena noticia. Isaías capítulo 1, versículo 2 hasta el 20, voy a leer. Dice: escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. ¿Quiénes son esos? El pueblo de Israel. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. O sea, ¿qué no estaban entendiendo los israelitas? No estaban entendiendo el amor tierno y la misericordia de Dios. Ahora, esto se escribió 720 años antes de Cristo. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. O sea, eso no era nuevo en el pueblo de Israel, no era nuevo en los líderes religiosos. Ya aquí el profeta Isaías los estaba denunciando. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Aquí estamos viendo un cuadro de destrucción producto de la rebeldía. La rebeldía trae unas consecuencias terribles. Pero aquí siempre en los libros proféticos desde el Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento siempre hay un llamado al arrepentimiento y hay un mensaje de gracia. Y eso es lo que hay aquí en el verso 9. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habíamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. O sea, el hecho de que los israelitas vivieron durante muchísimos años a través de la historia y que están todavía en pie es por la gracia de Dios. Porque Dios, a pesar de su rebeldía, a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios es misericordioso. ¿Qué les hace pensar? Verso 11, mira, ahí viene el rechazo a la religión creada por el hombre. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, miren esto, en cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. O sea, estaban llenos de religión, pero era una religión hipócrita, construida con ritos e intenciones humanas. Dice
Odio, verso 14, odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Pues 700 años después no habían cambiado. Aquí estaban en el día de descanso, planeando cómo buscarle la caída y cómo matar, acusar injustamente nada más ni nada menos que a Dios mismo, al Hijo de Dios que estaba entre ellos. No habían aprendido. Verso 16, un llamado al arrepentimiento. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Miren, ayuden a los oprimidos. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo el día de descanso? Estaba sanando la mano de un hombre enfermo. Ese era un día entonces para celebrar. Porque, oye, mira, está sanando a un enfermo. Para eso era el día de descanso. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Este es un llamado al arrepentimiento y a la gracia. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo el Señor he hablado. Y ahora vamos a Isaías 58. No confundas, querido amigo, y nosotros como familia, no confundamos la religión con Cristo. No confundamos las tradiciones humanas con Cristo. Isaías 58. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Aquí está entonces el profeta recibiendo el llamado de Dios para que denuncie el pecado de la nación. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonará las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Aquí los líderes religiosos y la nación religiosa está diciendo: Señor, pero nosotros tenemos una religión que se sacrifica por ti. Hacemos largas oraciones por ti. Les diré por qué no los escucho, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor.
O sea, ¿para qué era el día de descanso? Para disfrutarlo, para deleitarse en él, para estar alegres, para estar con la familia, para ir a la casa del Señor, para estar delante de él, para hacer el bien, para alegrarse. Dice, honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Y entonces aquí tenemos el verdadero sentido del cristianismo. Ahora, la Biblia siempre ha tenido el mismo mensaje. La Biblia siempre ha hablado de un Dios de gracia y misericordia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Es un Dios de nuevas oportunidades. Es un Dios que nos hace llamados al arrepentimiento. Es un Dios lleno de misericordia y de compasión. Y aquí lo vemos en los dos textos de Isaías. El profeta está haciendo un llamado al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo terminó Isaías? Asesinado por el pueblo. Asesinado por los líderes religiosos de su tiempo. 700 años antes de Cristo se escribe esto. Y vemos ahora nuestro Señor Jesucristo está predicando en la sinagoga y los líderes religiosos lo odian. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 dice... Lucas capítulo 6, verso 11, es bien interesante ese texto, Lucas 6, 11. Al ver esto, o sea, al ver que el hombre fue sanado de la mano, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia. O sea, increíble. ¿Por qué deberían los enemigos de Jesús, por qué una persona que cree en Dios debería estar alegre en esa escena en la sinagoga? O sea, piensen en esa escena. Está nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo con nosotros. Está nuestro Señor Jesucristo explicando las Escrituras y hace un milagro sobrenatural y restaura la mano de un hombre enfermo. ¿Cuáles eran los sentimientos que deberían experimentar las personas presentes en la sinagoga? Felicidad. Alegría, pues regocijo, ¿no? Claro, está Dios entre ellos. Dios mismo explica las Escrituras y un hombre es sanado. No hay más razones para estar felices, para disfrutar. Si de verdad aman a Dios, hubieran amado a Dios, los presentes en esa sinagoga hubieran alabado a Dios, agradecido a Dios. Era un día para celebrar, entonces hubieran hecho un banquete, habrían hecho, celebran con vino nuevo, se abrazan, se regocijan, se ríen. Pero ¿qué hacen los líderes religiosos? Se llenaron de rabia. Se llenaron de rabia. La religión humana choca contra el mensaje de salvación de Jesucristo. Recuerden que el mensaje de Jesucristo es amor, alegría, gozo y paz, justicia en el Espíritu Santo. Muy bien, querido amigo, gran conclusión de esta clase número 74. No confundas la religión basada en esfuerzos humanos. No confundas las tradiciones humanas con el verdadero cristianismo. Jesucristo, el Evangelio, se trata de alegría, se trata de gozo, se trata de felicidad, se trata de satisfacción, se trata de compasión, se trata de descanso en Dios. Muy bien, te felicitamos por habernos acompañado hasta aquí. Clase número 74. No confundas la religión con Cristo. Espero que esto lo apliquemos cada uno de nosotros en nuestras propias vidas y en nuestras familias. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta luego, amigos. Chao. Chao.